algunas sumas que son importantes, ¿sí? De hecho, la primera ya la vimos. ¿Sí? La suma de los primeros n números naturales, fíjense. La primera es la suma de los primeros n números. Nosotros decimos hasta el 100, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y es n por n más 1 partido por 2, ¿cierto? Si se calcula esa suma. ¿Sí? O sea, si yo quisiera calcular, fíjense, la suma de n igual 1, ¿sí?, hasta 205 de n, ¿sí? Yo sé que esto es 1 más 2 más 3 hasta llegar a 205. Bueno, volvemos a hacer la misma idea que usamos al principio, ¿no es cierto?, de Gauss, pero ya sabemos cuánto va a ser, ¿sí? Identificamos el n, ¿sí?, el valor final, ¿no es cierto?, que sería 205, ¿sí? Entonces esa suma va a ser n, o sea, 205 por 205 más 1, que serían 206, y partido por 2. ¿Y eso cuánto da? De 21.000. ¿Cuánto? 115. 115. ¿Ya? Entonces esa hace alusión a la primera. ¿Ya? Bueno, también está la suma de los primeros términos al cuadrado. ¿Sí? Primero. Y después de los primeros términos al cubo también. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera al cuadrado, sería la suma de n igual 1 hasta, ¿cuánto? 105, ¿no vale? ¿Sí? De n cuadrado. Entonces acá los términos cuadrados, antes eran n. Vamos identificando. ¿Sí? Y si yo logro escribirlo, acuérdense que a mí a veces me dan la suma y yo la escribo de esta forma, ¿se acuerdan? ¿Sí? La fórmula que nosotros la pillamos de esa forma. Entonces ya sabemos que el último número es 105, y acá que lo dice, es n, son 105 por n más 1, que serían 106, por 2n más 1, ¿sí? 2n más 1, ¿sí? 2 por 105 son 210, ¿no es cierto? Y más 1 serían 211, dividido por 6, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto da? Eso siempre llega a un número entero. 105 por 106 por 211 dividido por 6. 105 dividido por, ¿ya? 391. ¿Ya? ¿Cuánto? 391 o 405. 405. ¿Ya? Bien, ¿ya? Y si uso el cubo, uso la fórmula del cubo. ¿Sí? Y están dadas las distintas fórmulas, la suma de las variables, si están al cuadrado, si están al cubo. ¿Sí? Si son, fíjense, perdón, miremos esta última. De hecho, la vamos a usar lo que viene después, que son las geométricas. ¿Sí? Esta última. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Por ejemplo, si yo sumo de n igual, en este caso la suma va de 1 también, de 1 hasta n. Después vamos a ver qué pasa si empieza de 2, de 5, de 10. Da lo mismo. En realidad siempre va a ser, nosotros podemos partir siempre de 1 hasta n, así que no hay problema con eso. De 2 elevado a n. Fíjense. Ahí sale forma exponencial.
Ojo, no es potencia, es exponencial. ¿Sí? Entonces fíjense que esto, cuando el n vale 1 vale 2, más 2 elevado a 1, más 2 elevado a 2, más 2 elevado a 3, y así hasta, pongámosle ahí un valor, pongámosle 100, hasta 2 elevado a 100. ¿Sí? Voy a calcular esa. Y para calcularla, ahí está la solución. Vamos a ver cómo llegar a esta suma acá. ¿Ya? Es serie geométrica, justamente con lo que vamos a ver después. ¿Ya? Y la solución es de la siguiente forma. Uno ve el primer término. Uno ve el primer término. ¿Sí? Que es 2 en este caso. 2, por eso aparece una, que significa el primer término, fíjense, el primer término de A. ¿Sí? Menos, perdón, por 1 menos R. ¿Qué es lo que es R? Lo que vamos a llamar razón. ¿Sí? En este caso, R, esta es nuestra razón. ¿Sí? Esa es nuestra razón. Siempre el número elevado al n o al i, al j, lo que quiera. ¿Sí? ¿Sí? A la base, ¿no es cierto?, de esa exponencial. ¿Ya? Entonces va a ser 1 menos 2 elevado a n. ¿Sí? En este caso el n, ¿cuánto vale? 100. Partido por 1 menos r. 1 menos 2. 1 menos 2 son menos 1. ¿Sí? Va a cambiar esto, entonces, bueno, y por el 2 que está acá, va a ser 2 por 2 elevado a 100 menos 1. ¿Sí? Voy a calcularlo con la calculadora. O sea, solo permite ir a la calculadora con los tres. 2 elevado a 100 menos 1. ¿Calculó? Debe ser algo gigantesco, ¿cierto? 2, bueno, ahí no lo gasto, vamos a la pizarra. 5 por 10 elevado a gigante. ¿Ya? Perfecto. Ya. Esas son algunas sumas que tenemos que manejar, ¿sí? La suma de los primeros números, de los números al cuadrado, de los números al cubo y esta serie geométrica, ¿ya? Que son series que yo puedo calcular fácilmente. Ahí hay fórmula para calcular. Bien. Y acá algunas propiedades, ¿ya? Estas propiedades me van a permitir calcular, como les decía, no solamente que empiecen las sumas desde 1 siempre, sino vamos a empezar de 5, de 10, 15, 30. ¿Ya? Bien. Bueno, la primera propiedad hace alusión a la linealidad que tiene la sumatoria. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Primero, que si tengo dos términos en una sumatoria, yo los puedo separar. ¿Sí? Suma de uno más suma de otro. ¿Sí? Y todo lo que no tenga que ver con la variable de la sumatoria, por ejemplo, si depende de n, ¿sí?, o de i, como aparece acá, que depende de i, ¿sí?, en este caso el c no depende de i, es una constante, ¿sí?, que estamos utilizando. Y si estamos utilizando, pasa fuera de la sumatoria. ¿Ya? Esto sería más o menos como un ejemplo así. La suma de n igual 1 hasta 100 de n cuadrado más 3 veces 1 partido por n. Si bien es una sumatoria, ¿sí?, yo puedo decir que puede tener dos términos, un n cuadrado y el 1 partido por n. Y el 3 es una constante que estamos aplicando a una sucesión. ¿Sí? Entonces este yo lo puedo separar como la sumar primero de n igual 1 hasta 100 n cuadrado, sumar primero estos números, ¿sí?, más 3 veces, ¿sí?, porque es constante, las constantes, entonces al multiplicarlo yo factorizo por esa constante, ¿cierto?, más 3 veces la suma
de n igual 1 hasta 100, sigue siendo hasta 100, pero ahora de 1 partido 1. ¿Se entiende? Así se separa. ¿Ya? Entonces yo separo acá cuando hay suma en dos términos y más encima este segundo, como tiene una constante, la constante se agarra. ¿Ya? Eso hace alusión a la primera propiedad. La segunda propiedad, ¿qué pasa si yo sumo constantes? Si hago la suma de n igual 1 hasta 23, por ejemplo de puro 5, constante eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué el primer término? ¿Qué pasa cuando el n vale 1? ¿Cuánto vale el primer término? Si n vale 1, ¿cuánto vale? 1. ¿Por qué 1? ¿Eso de ese o ese? Un 5. Ah, bueno, otro número entonces. Un 7 ahora. Ya. Si n vale 1, ¿cuánto vale el primer término? 8. ¿Por qué 8? Ah, no, porque 7. No, 7. 7. ¿Y si el n vale 2, cuánto vale el término? 7. ¿Y si vale 3? 7. Todo vale 7. No es constante porque no depende, siempre vale 7 porque no depende de n. ¿Sí? Entonces va a tomar 7 más 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 7. ¿Cuántas veces? 23 veces. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que cuando es una constante van a ser 23 por 7. Y ahí tengo el resultado. ¿Perfecto? Ya. Ahora, ¿qué pasa si empiezas de otro número? ¿Sí? Por ejemplo, nuevamente sumo la constante, yo digo, ya, la suma, no sé, vamos a ver la otra, dice k igual 5, vamos a ver 5, 6 a 28, por ejemplo. ¿Sí? No es la constante. ¿Qué constante quiero? 20. 20, ya. Dice, entonces acá, la diferencia, ¿cuál es la diferencia acá? Que no empieza de 1. Empieza de 6, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Y para calcular eso, es muy parecido al anterior. Como van a ser puros 20, tengo que saber cuántos 20 hay en realidad. ¿Ya? Y siempre la cantidad de 20 van a ser la siguiente. Va a ser 20 por la cantidad total. ¿Cuántos son? 28. 28 menos 6 y siempre le vamos a sumar 1. ¿Sí? Entonces va a ser, si son constantes, va a ser 20 por 28 menos 6 más 1. Si empieza en 7, 28 menos 7 más 1. ¿Ya? Eso es lo que me está dando esta fórmula de acá. ¿Perfecto? ¿Ya? De hecho, esta puede cerrar las dos. ¿Sí? Porque miren, ¿qué pasa si yo digo de 1 a 23? ¿Cuánto va a ser? Ah, de 7. Va a ser 7 por 23 menos 1 y más 1. ¿Cuánto me da? 23. ¿Ya? Así que si lo arreglo esta, obviamente tendré la cero. ¿Sí? Bien, acá me está diciendo que ¿qué pasa si yo tengo la suma de n igual 1 a 30 de cualquier término? Por ejemplo, de un n cuadrado. ¿Sí? De un n cuadrado. Entonces dice, pero usted podría sumar los primeros 10 términos de 1 hasta 10 de n cuadrado. Y para completar esto, ¿qué habría que hacer? Sumar el resto, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el resto? La suma de n igual a ¿cuánto? De 1. Vamos si somos para n igual 1 hasta 10 y te voy a dar 30. Entonces después debería empezar desde 11 hasta 30 del mismo término. ¿Sí? Sumo los 10 primeros y después sumo los 20 que me quedan. ¿Ya? También puedo separar así la sumatoria. Ya. Esta es la probabilidad telescópica. ¿Sí? Que de hecho nosotros lo vimos en el ejemplo anterior, cuando escribimos la suma de n igual 1 hasta n, pongámosle. Hasta 100, pongámosle los números. De 1 partido por n menos 1 partido por n más 1. Este es un ejemplo más clásico.
¿Sí? ¿Se acuerdan que estos siguen restando? Y quedaba el primero y el último. ¿Anterior? ¿Cuál? Ahí. No, no. No, parece que no es esa. No, no. ¿Más atrás o ahí? O sea, ahí. Ahí está. Esto, ¿eh? ¿Se acuerdan? Ah, Entonces siguen eliminando. Esta es una telescópica. ¿Ya? Y la telescópica siempre que sea el término y después su sucesor o antecesor. Fíjense, porque con términos sucesor y antecesor. Esta es la su n y esta es la su n más 1. ¿Ya? Siempre que sea de esa forma, se van a poder eliminar los del medio. ¿Ya? ¿Ya? Entonces por eso acá en este caso es el término y su sucesor. O también puede ser su antecesor. ¿Ya? Entonces se van eliminando el término al medio y se transforma en una serie telescópica. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Ya, y el que sigue es cambio variable. Vamos a ver así. ¿Ya? Esto es importante, vamos a ver por rojito. ¿Qué pasa si yo tengo que calcular la suma de n igual 7 hasta 23 de n al cubo? ¿Sí? Como sé la suma de n al cubo, por lo anterior, yo sé calcularlo por fórmula. ¿Sí? Pero esta fórmula empieza de k igual 1, no de 7. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo llevar esto hasta n igual 1. ¿Sí? Entonces digo, ya, voy a hacer la misma sumatoria, pero yo quiero que empiece con n igual 1. ¿Sí? Porque a mí me gusta calcular de 1 hacia adelante. ¿Sí? Hay varias formas de hacerlo, pero la aconsejo esta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando acá el n vale 1 y acá vale 7, al primer término, ¿cuánto me queda? 7 al cubo, ¿no es cierto? sí. ¿Sí? Entonces acá también debería quedarme 7 al cubo. Entonces no puede ser el término n al cubo. ¿Cuál debería ser el término para que me pueda quedar ahí 7 al cubo? Dependiendo de n. ¿Cuál debería ser el término? ¿Sí? Para que acá el primer término me quede 7 al cubo. Si yo sé que el primer término de acá, el n vale 1. Si el n vale 1. 7 por ahí. 7 por n, pero ya, sí, 7 por n me voy a quedar. ¿Y qué pasa si el término vale 2? 2 por 7 son 14 al cubo, ¿no es cierto? Y acá cuando el segundo término, ¿cuánto es? 8, ¿no es cierto? Y cuando vale 8 me queda 8 al cubo. ¿Me queda lo mismo? No, porque uno me queda 14. ¿Sí? En realidad siempre paso un suma. ¿Ya? Y acá debería ser n más 1. N más 6 al cubo. Cuando el n vale 1, ¿sí? Cuando el n vale 1, 1 más 6 son 7 al cubo. Lo mismo, 7 al cubo. Cuando el n vale 2, 2 más 6, 8 al cubo. Cuando el segundo término acá, cuando vale 8, 8 al cubo. Está ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando el n vale 23? Acá ¿cuánto vale me queda? 23 al cubo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces acá el último término todavía tiene que dar 23. Entonces, ¿hasta cuándo debería llegar la suma? ¿Llega hasta 23? ¿Más de 23? ¿Menos 23? 17. Muy bien. ¿Sí? Porque cuando el n vale 17 me queda 17 más 6, 23 al cubo, justo 23. ¿Sí? Entonces, si ve, ¿qué cambia? Cambia el inicio, cambia donde llego y el término. Ahora, ¿qué relación existe para que cambie? Fíjense, acá ¿qué hice yo para llegar a 1? ¿Le resté? 1. Si así te le resto 1, me llevo 1. ¿Cuánto le resté? 6. ¿Sí? Entonces le resté 6.
Fíjense, le resto 6 acá y le resto 6 acá, en los numeritos. ¿Y cuánto me queda? 1 y 17, porque le resto 6 a los dos. Y al término, a donde aparecía la n, ¿qué hago? Le sumo 6. ¿Sí? Le sumo 6. Entonces, al sumarle 6, me queda n más 6. A ver, ¿se entendió eso? Por eso yo quiero calcular. Calculemos la suma de n igual de 18 a 77 de n al cuadrado. ¿Cuánto sería la suma de eso? Nosotros sabemos que tenemos que escribirlo como la suma de n igual 1 hasta algo, ¿cierto? ¿Qué me dice? ¿De n igual 1 hasta? ¿Cuánto? 60. ¿Cómo estuvo ese 60? El 77 menos 18 más 1. Ya, le restó 17, ¿no es cierto? Acá le resto 17, ¿Sí? me queda 1. Acá le resto 17 y me queda 60. ¿Sí? Ya, ¿y acá cómo lo calculo? ¿De n más cuánto? ¿Cuánto le restó recién? 17, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto tengo que sumarle? 17. Elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí ya lo tenemos de n igual a 1. Pero calculemos esto. ¿Sí? Ah, yo sé solamente de n cuadrado la suma, ¿se acuerdan? No de n más algo al cuadrado. Pero esto es un cuadrado de binomios. ¿Sí? Entonces puedo calcular la suma de n igual 1 a 60. ¿Pero por qué da 60? Porque, para que, lo que dijimos recién, para que acá quede un 1, ¿cuánto tengo que quitarle? Y si le quito 17 acá, le quito acá también 17. ¿Sí? Y a esta n le sumo 17. No, yo le estaba restando 18. ¿Ves? Ah, bueno. Sí, no, porque 18 le queda de 0. ¿Cierto? ¿Ya? Bien. Entonces, la suma de n igual 1 a 60 y desarrollamos este cuadrado binomio. ¿Cuánto sería el cuadrado binomio de esto? ¿En el cuadrado? En el cuadrado, ¿ya? Más, 2 por 17. ¿ya? Que son 34 n. ¿Sí? Y más más 17. al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto hiciste al cuadrado? ¿Cuánto? 2,89. 2,89. Fíjense, dio la suma. Ojo que vamos a calcular el valor de esa suma, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Ya? Primer paso, lo dejamos todo de n igual 1. ¿Ya? Porque así sabemos calcular por fórmula. ¿Ya? Bien. Pero por propiedad de la suma, cuando hay sumas se pueden separar, ¿no es cierto? ¿Sí? Como la suma de esto, más la suma de eso, más la suma de eso. ¿Se acuerdan? Se me queda la suma de n igual 1 hasta 60 de n cuadrado más la suma de n igual 1 hasta 60 de 34n y más la suma de n igual 1 hasta 60 de 2,89. ¿Sí? Ah, pero este 34 es una constante. ¿Y qué pasa cuando la constante está multiplicando a una variable? ¿Cómo? Se mantiene. Se mantienen pero afuera, ¿no es cierto? Sí. Lo sacamos acá afuera, ¿se acuerdan? Que es como factorizar. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar la suma de n igual 1 hasta 60 de n cuadrado más 34, ¿cierto? La suma de n igual 1 hasta 60 de n y más la suma de n igual 1 hasta 60 de 2,89. Recuerden que yo sé cuánto vale la suma de n igual 1 hasta, ponele otra letra ahí. Usamos la misma que usamos ya. De k igual 1 hasta k, hasta n, de k, ¿se acuerdan? De los n primeros números, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto era, no?
¿Cuánto vale esa suma? La suma de los primeros n números es n por n más 1 partido por 2. ¿Sí? N por n más 1 partido por 2. También sabemos cuánto vale la suma, fíjense, de lo n al cuadrado. ¿Por qué calculé esa? Porque acá necesito calcularla. ¿Sí? ¿Cuál más necesito calcular? De n al cuadrado. Yo también sé cuánto es la suma de los números al cuadrado. De k igual 1 hasta n. Es n por n más 1 por 2n más 1 partido por 6. Y tengo que calcular esta suma. Pero esto es una suma de constantes, ¿se acuerdan? Sí. Y la suma de constantes, con k igual 1 hasta n, ¿sí? Incluso puede partir de k igual cualquiera número, ¿no es cierto? Si lo ponemos de k igual r, ¿se acuerdan? De forma general. De k igual r hasta n de una constante, c, que es c por n menos r más 1, ¿se acuerdan? ¿Cuál era esa? Esta que está acá. ¿Sí? Fíjense, usamos la primera propiedad de separarlo. Esa propiedad la usamos recién. Y usamos la tercera, ¿sí? Casi siempre vamos a usar esas propiedades. ¿Ya? Y también usamos esta primero, ¿se acuerdan? Primero usamos esa. ¿Sí? Porque la llamamos toda a 1, ¿se acuerdan? Después usamos esta propiedad. Es mejor trabajarla en 1, sí. Sí, en 1. ¿Por qué es mejor trabajarla en 1? Porque conocemos cuánto vale la suma de n igual 1 o de k igual 1 hasta un cierto número. ¿Ya? Bien. Entonces, gracias a eso, voy a correr un poquito acá. Encima. Entonces eso, ya hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Entonces cuando logramos escribirlo así, en sumas que ya conocemos, usamos la fórmula, ¿ya? En este caso, esta fórmula. ¿Sí? Entonces la suma de n igual 1 de n al cuadrado, o sea, de los k al cuadrado, ¿qué es lo que es? Este es el n, ¿no es cierto? Sí, entonces ¿cuánto sería acá? 60 por 60 más 1, que son 61, por 2n más 1, o sea, 2 por 60 más 1, que son 121, ¿no es cierto? Partido por 6. Más 24, usted me dice, por Elba, 24 por. ¿Cuál de las tres formas la voy a usar acá? La primera, ya. ¿Ya? Y si uso la primera, ¿no es cierto? ¿Cuánto me quedaría? ¿El n cuánto vale? 60, ¿no es cierto? Sí. Entonces sería 60 por 60 más 1 partido por 2. 60 por 60 más 1, que son 61, partido por 2. ¿Y esta? 289, paréntesis, 60, menos 1 y más 1, ¿cierto? Estamos usando la última forma. ¿Sí? Ya. Y listo. Ya hemos traducido todo eso a números que son puras multiplicaciones, fíjense. Gracias a la fórmula. Y fíjense, estamos sumando 60 números, ¿sí? En cada uno. ¿Sí? Son grandes sumas y logramos hacerla nosotros. ¿De ahí cuánto me da? Pueden meter todos en la calculadora. Metamos todos en la calculadora. Escriba 60 por 61. 6
60 por 61 por 121 dividido por 6 más 34 por 60 por 61 dividido por 2 más 289 por 60. Lo 1. ¿Cuánto le da? 153.000. 100. ¿Ya? Repito, todo eso lo pueden meter en la calculadora tal cual como está ahí. ¿Ya? Porque la calculadora respeta nosotros las multiplicaciones que estudiamos primero y después las sumas. Fíjense la media suma que está acá. ¿Ya? So, fíjense cómo hemos unido todas las cosas y hemos podido calcular. Inicialmente comenzamos con una suma súper simple, que es sumar puros números, ¿no es cierto?, de 1 hasta el 100, ¿cierto? Y hemos llegado a algo un poquito más complejo. Es decir, ya súmese, le puedo decir, súmese todos los números pares del 40 al 50, por ejemplo. También podría ser, ¿no es cierto? Porque podemos expresar su fórmula y ya sabemos cómo calcular. ¿Ya?